Vaya sorpresa en Veracruz. En Coatzacoalcos, la tranquilidad de una colonia se rompió de repente. Las autoridades llegaron sin avisar. No buscaban algo pequeño. Estaban detrás de un pez gordo del crimen organizado. Realizaron un operativo sorpresa que dejó a todos con la boca abierta. Era un golpe directo y fuerte contra el robo de combustible. Un problema que duele mucho en México. Los vecinos miraban desde sus ventanas, sin entender bien qué pasaba. Solo veían el movimiento de soldados y policías. La tensión se sentía en el aire. Sabían que algo grande estaba a punto de ser revelado. La noticia corrió como pólvora. En Coatzacoalcos, un punto clave por sus puertos y su industria, se había descubierto algo grave. No era una casa cualquiera. Era una planta clandestina. Un lugar secreto donde los criminales procesaban y almacenaban combustible robado. Lo llaman huachicol. Este hallazgo no fue casualidad. Fue el resultado de meses de investigación. Las autoridades seguían pistas, conectaban puntos. Sabían que en esa zona había una operación ilegal importante. Solo necesitaban el momento exacto para actuar. Y ese momento, finalmente, había llegado. Este tipo de operaciones son de alto riesgo. Los delincuentes que se dedican al huachicol no son ladrones comunes. Son grupos criminales bien organizados y, a menudo, muy violentos. No dudan en usar la fuerza para proteger su negocio millonario. Por eso, el operativo en Coatzacoalcos fue planeado con mucho cuidado. Se movilizaron fuerzas federales y estatales. El objetivo era claro: desmantelar la planta, asegurar la evidencia y hacerlo sin que nadie saliera herido. El mensaje del gobierno era contundente: no habrá tregua para quienes roban los recursos de la nación. El impacto de este descubrimiento va más allá de un simple cateo. Representa un golpe significativo a las finanzas de los cárteles. El huachicol no solo es un robo al Estado, es una fuente de dinero que financia otras actividades criminales como el secuestro y la extorsión. Por eso, cada planta desmantelada, cada toma clandestina sellada, es una pequeña victoria en una guerra muy larga y complicada. Para los habitantes de Coatzacoalcos, fue un recordatorio de que viven en una zona estratégica, no solo para el comercio legal, sino también para las sombras del crimen. Todo comenzó al amanecer. El sol apenas salía en Coatzacoalcos cuando los vehículos militares empezaron a llegar. Eran muchos: camiones de la Guardia Nacional, patrullas de la Policía Estatal y vehículos del Ejército Mexicano. Se movían rápido y en silencio. Cerraron varias calles. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Los vecinos se asomaron con curiosidad y un poco de miedo. Sabían que un despliegue así no era por algo menor. Las fuerzas del orden tenían un objetivo muy específico: una bodega grande, de apariencia normal, pero que escondía un secreto peligroso. Los elementos de seguridad rodearon el lugar. Se posicionaron en puntos estratégicos. Usaron drones para vigilar desde el aire y asegurarse de que no hubiera sorpresas. Con una orden de cateo en mano, un grupo especial se preparó para entrar. No hubo disparos, no hubo confrontación. Parece que los delincuentes fueron tomados por sorpresa o ya habían huido. La entrada fue rápida y precisa. Rompieron las cerraduras y las puertas se abrieron, revelando lo que había dentro. El olor a combustible era muy fuerte, casi insoportable. Era la confirmación de que estaban en el lugar correcto. Una vez adentro, los agentes se movieron con cautela. Sabían que estos lugares son trampas mortales. Un chispazo, una conexión mal hecha, y todo podría explotar. El lugar no era un simple almacén. Estaba equipado como una pequeña refinería ilegal. Había mangueras por todos lados, conectadas a enormes contenedores. Tenían bombas especiales para mover el combustible de un lado a otro. Era una operación sofisticada, montada para robar, procesar y distribuir miles de litros de gasolina y diésel robados. El descubrimiento era más grande de lo que habían imaginado. El trabajo apenas comenzaba. Peritos de la fiscalía llegaron para documentar todo. Tomaron fotografías, recolectaron muestras y aseguraron cada pieza de evidencia. Cada contenedor, cada bomba, cada metro de manguera era una prueba clave contra los responsables. El proceso duró horas. Mientras tanto, afuera, el perímetro de seguridad se mantenía firme. Los vecinos seguían observando, ahora con más claridad sobre lo que pasaba.
Vivían junto a una bomba de tiempo y no lo sabían. El operativo no solo desmanteló una planta, también expuso el riesgo silencioso que corría toda la comunidad. ¿Pero qué es exactamente el huachicol? Es una palabra que escuchamos mucho en las noticias en México. De manera simple, huachicol es el nombre que se le da al combustible robado. Los criminales, llamados huachicoleros, perforan los grandes tubos subterráneos de Pemex, la empresa petrolera del país. A estas perforaciones ilegales se les llama tomas clandestinas. De ahí extraen gasolina, diésel u otros combustibles. Es un robo directo a la nación, un robo que nos afecta a todos. El dinero que se pierde podría usarse para construir escuelas, hospitales o carreteras. Este negocio es un problema enorme para México por varias razones. Primero, por el dinero. Se pierden miles de millones de pesos cada año. Ese dinero, en lugar de ir al gobierno para servicios públicos, termina en los bolsillos del crimen organizado. Con esas ganancias, los cárteles compran más armas, pagan a más gente y se vuelven más poderosos. El huachicol es el combustible que alimenta la maquinaria de la violencia en muchas partes del país. Es un círculo vicioso. Roban combustible para obtener dinero y usan ese dinero para fortalecer su control y seguir robando. Además del problema económico, el huachicol es extremadamente peligroso. Manipular combustible es muy arriesgado. Los huachicoleros no son ingenieros ni expertos en seguridad. Hacen las perforaciones de forma improvisada, sin el equipo adecuado. Esto provoca fugas constantes. El combustible se derrama, contamina la tierra y el agua y daña los campos de cultivo. El mayor peligro son las explosiones. Una pequeña chispa puede causar una tragedia terrible. Hemos visto en México explosiones enormes en tomas clandestinas que han costado la vida a cientos de personas. La gente a veces se involucra por necesidad o por miedo. En algunas comunidades pobres, los criminales ofrecen gasolina muy barata o pagan a la gente para que ayude a transportar o esconder el combustible robado. Otros son obligados a cooperar bajo amenaza. Esto convierte a ciudadanos comunes en cómplices y también en víctimas. Viven con el miedo constante a una explosión o a ser atrapados en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales o con las autoridades. El huachicol no solo roba recursos, también roba la paz y la seguridad de las comunidades. Cuando las autoridades entraron a la bodega en Coatzacoalcos, encontraron una escena que confirmaba sus peores sospechas. No era un simple escondite, era una verdadera fábrica del delito. Un centro de operaciones perfectamente equipado para el negocio del huachicol. Lo primero que llamó la atención fueron los enormes contenedores de plástico. Había decenas de ellos, algunos con capacidad para 1000 litros cada uno. Estaban llenos o a medio llenar de un líquido con el olor penetrante de la gasolina. Estos tanques, conocidos como totes, son los preferidos por los criminales por su facilidad para transportar. El lugar estaba cruzado por una red de mangueras de alta presión. Eran como las venas de este cuerpo criminal. Conectaban los contenedores entre sí y con varias motobombas. Estas bombas, ruidosas y a menudo adaptadas de forma casera, servían para mover el combustible rápidamente. Con ellas podían vaciar un camión cisterna robado en cuestión de minutos o llenar bidones más pequeños para la venta al menudeo. La instalación eléctrica era un caos de cables expuestos y conexiones improvisadas, un riesgo de incendio latente que ponía en peligro a toda la cuadra. Además de los contenedores y las bombas, los agentes encontraron herramientas de todo tipo. Había taladros especiales, válvulas de diferentes tamaños y equipo para soldar. Eran las herramientas que usaban para perforar los ductos de Pemex. También había selladores y parches, seguramente para reparar fugas rápidas en sus propias instalaciones o en las tomas clandestinas. Todo este equipo demuestra el nivel de organización. No eran principiantes, era un grupo con experiencia, que había invertido dinero en su operación ilegal para hacerla más eficiente y, por lo tanto, más rentable. En un rincón de la bodega también encontraron varios vehículos. Había camionetas de carga modificadas. Les habían quitado los asientos traseros para hacer espacio y poder esconder contenedores de combustible. Estos vehículos son clave para la distribución. Con ellos, mueven el huachicol de forma discreta para venderlo en gasolineras clandestinas o directamente a transportistas y otros clientes.
El hallazgo de los vehículos fue una pieza más del rompecabezas, mostrando toda la cadena del negocio: la extracción, el almacenamiento y la distribución. La fábrica estaba completa. Después del operativo, las reacciones no se hicieron esperar. Las autoridades federales y estatales celebraron el golpe. Un vocero de la Guardia Nacional declaró: "Este es un golpe contundente a las estructuras financieras del crimen organizado en la región. No vamos a permitir que sigan robando lo que es de todos los mexicanos y poniendo en riesgo a la población civil". Afirmaron que la investigación continuará para encontrar y detener a todos los responsables, desde los que operaban la planta hasta los líderes del grupo criminal. El mensaje era de firmeza y de cero tolerancia. Por otro lado, los vecinos de la colonia mostraron una mezcla de alivio y miedo. Una señora, que prefirió no dar su nombre, comentó: "La verdad, a veces olía mucho a gasolina, pero uno prefiere no meterse. No sabíamos que era algo tan grande". El alivio venía de saber que esa bomba de tiempo había sido desactivada. Pero el miedo persistía. Ahora nos da miedo que haya represalias, que los malos regresen a buscar culpables. "Aquí vivimos con nuestros hijos", dijo otro residente. La presencia del crimen organizado deja cicatrices de desconfianza y temor que tardan mucho en sanar. El desmantelamiento de esta planta en Coatzacoalcos es una victoria, sin duda. Pero también es un recordatorio del enorme desafío que enfrenta México. El huachicol es un problema profundo. No se soluciona solo con operativos. Requiere atacar la corrupción que permite que esto suceda, ofrecer alternativas económicas a las comunidades para que no caigan en las redes del crimen, y una vigilancia constante de los miles de kilómetros de ductos que cruzan el país. La lucha es larga y compleja. Cada planta cerrada es un paso, pero la meta final todavía se ve lejana. Ahora, la pregunta es: ¿qué sigue? ¿Cómo se puede evitar que en unos meses aparezca otra planta clandestina en otro lugar? La batalla contra el huachicol es una prueba para el Estado mexicano. Es una lucha por la seguridad, por la legalidad y por los recursos del país. Y nos deja pensando a todos: ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cómo podemos contribuir a construir un país donde el crimen no sea una opción? Denunciar es importante, pero también lo es exigir a las autoridades que no bajen la guardia. La seguridad de todos está en juego. ¿Tú qué piensas?